se votó la autorización al gobierno para que si podía cerrar el acuerdo con el FMI. Exactamente. Ahora, es raro que digan que el problema es cuando haces la cuenta, atribuir la cuenta, el problema al crédito con el FMI es otro punto de coincidencia entre el trotskismo y el peronismo. Porque la realidad es que prácticamente no se le pagó nada al FMI. O sea, atribuirle. Yo lo escuché, diputado, con gusto lo escucho de nuevo. Habló menos igual, ¿no? Desde que asumió. Habló menos Vilca igual. Pero dale. Habló menos Vilca igual. Pero No, está bien, no hay problema. No, dale, seguí. Rápido. Atribuir el tema del acuerdo del FMI es absurdo. Simplemente porque no se le pagó nada de la deuda al FMI, no se le pagó nada. Pero el ajuste el se está FMI aplicando. puso 4.334 millones de dólares por la pandemia que le tocaron a la repartija, y en el acuerdo volvió a poner 9.000 millones de dólares. Casi 10.000. Es decir, son 13.000 millones de dólares, un montón de plata. Y la verdad que te entran 13.000 millones de dólares y le echás la culpa a eso, la verdad que no es eso. El problema es que hay un esquema populista en el que están de acuerdo y que nos ha llevado acá en el mejor momento de nuestra historia. Iglesia, que el acuerdo del Fondo Monetario Internacional fue consecuencia de ustedes. No. ¿Vos decís que a esa gente le estuvieron pagando también? No, son empleados. Bueno, yo no estoy al aire porque no escucho absolutamente nada. Voy a empezar con Fernando Iglesias, que lo tengo aquí a mi izquierda. Sí, vaya paradoja, lo tengo a la izquierda. ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Sí? Bien, todo lo bien que le puede ir a uno en un país como este, en un mundo como este, que está bastante complicado. Sí, ¿qué hay que esperar de Massa? Bueno, recién juró, ¿sí? Habla 7:30, en 1 hora y media. ¿Qué hay que esperar? Mirá, es difícil porque está claro que estamos en una situación crítica con la economía a la que nos llevó este gobierno, liquidando todos los colchones, superávits que les dejamos, los que le dejamos tierra arrasada. Ahora sí que estamos en tierra arrasada. Y todos esperamos que Massa tenga alguna capacidad de frenar esto y estamos preparados como oposición a tratar de limitar dentro de nuestro poder el daño que pueden hacer. Ahora, ¿Vos querés que puedan hacer más daño, Fernando? Sí, muchísimo más. Pueden hacer más daño. Mira, en italiano hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: al peggio non c'è mai fine. Lo peor no tiene fin. Lo peor no tiene fin, ¿Qué sé yo le deseo a Massa la mejor de las suertes, pero lamento, me parece que no empezamos bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por las risotadas? ¿Por qué? No empezamos bien porque el problema del país, el país tiene básicamente dos problemas. Hoy, urgentes, ¿no? En largo plazo tiene mucho, en el corto plazo gasta mucho y emite un montón para cubrir el gasto y por lo tanto inflación, la gente no llega, etc. Entonces, ¿quién es el responsable de que se gaste mucho? Hacienda. ¿Y quién es el responsable de emisión? El Banco Central. Sí, exactamente. ¿Qué hace Massa? Lo primero que hace, confirmar a quién está a cargo de Hacienda y confirmar a quién está a cargo del Banco Central. No me parece empezar bien. Y me parece que si vos querés dar un mensaje de austeridad y de seriedad, hacer una fiesta de 500 invitados y poner la Moria Kazan en la primera fila, no empezaste bien. A mí, diputado, de la izquierda, ¿qué haces, Vilca? ¿Cómo te va? Mirá, no te conocía. No, un gusto, pero lo que estamos viendo ahí en la calle, fíjate, decepción. Decepción en este gobierno que, a ver, todos esperaban de que iba a mejorar lo que fue con Macri. Bueno, hoy es una decepción, estamos llegando a la asunción de Massa. Y mirá, todo. Y por ahí, déjame que. Mira, pero déjame que me quede con Flor, que hace rato la sacaste en la calle, que era macrista. ¿Sabes qué? No conoce Jujuy. Hay un amigo de Macri que gobierna ahí, Gerardo Morales, y que vaya a ver. 24 familiares en los principales cargos del gobierno. Pobreza, una de las más altas en el norte. Trabajadores bajo la línea de la pobreza, indigencia. Trabajadores de la salud que salen a marchar. ¿Y qué tiene que ver Macri con eso? Mira. Fue malo el gobierno Macri. Y totalmente, porque son ¿pero qué tiene que ver con eso? Mira, ¿Qué tiene que ver porque mira, ellos fueron a prometer pobreza cero y los que quedaron ahí son los mismos que hoy continúan y son los que por ahí siguen defendiendo el proyecto de Macri en el interior. ¿Por qué hablamos de Macri que perdió las elecciones? No, sino que hay una continuidad. Vos decís que Massa es una continuidad de Macri. No, lo que pasa es que en algo central, Pelau, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahí no había brecha. Ahí, frente de todos, cambiemos todo para aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hoy estamos viendo las consecuencias, que es más ajuste, y que hoy lo está pagando el pueblo trabajador. Yo creo que hoy, llegado la asunción de Massa, muestra un fracaso del gobierno. ¿Qué expectativa tenés con Massa? ¿Tenés expectativa? Ninguna. A ver, Massa, amigo de la embajada yanqui, gente que lo acompañó a
a Macri, a Davos, ¿te acordás? Sí. Pero no entiendo, todo que se sientan ahí me dicen, no entiendo, ¿qué tiene de malo que haya ido a Davos con Macri? No entiendo. Mira, porque él es representante de las grandes corporaciones. Entonces, si vos, si los sectores trabajadores, como mostramos ahí, buscás una expectativa... Capaz que hoy estaba viendo, sino que Iglesia me corrija. Creo que se votaron 2 leyes nada más, ¿no? ¿Sí? En Cámara de Diputados, 2 leyes este año. No, más. Sí. Más. No, hubo más. Lo más importante, efectivamente, fue que se votó la autorización al gobierno para que si podía cerrar el acuerdo con el FMI. Exactamente. Ahora, es raro que digan que el problema es... Cuando haces la cuenta, atribuir el problema al crédito con el FMI es otro punto de coincidencia entre el trotskismo y el peronismo. Porque la realidad es que prácticamente no se le pagó nada al FMI. O sea, atribuirle... Yo lo escuché, diputado, con gusto lo escucho de nuevo. Habló menos igual, ¿no? Desde que asumió... Habló menos Vilca igual. Pero dale. Habló menos Vilca igual. Pero No, está bien, no hay problema. No, dale, seguí. No, rápido. Atribuir el tema del acuerdo del FMI es absurdo. Simplemente porque no se le pagó nada de la deuda al FMI, no se le pagó nada. Pero el ajuste el se está FMI aplicando. puso 4.334 millones de dólares por la pandemia que le tocaron a la repartija y en el acuerdo volvió a poner 9.000 millones de dólares. Casi 10.000. Es decir, son 13.000 millones de dólares, un montón de plata. Y la verdad que te entran 13.000 millones de dólares y le echás la culpa a eso, la verdad que no es eso. El problema es que hay un esquema populista en el que están de acuerdo y que nos ha llevado acá en el mejor momento de nuestra historia. Iglesia, que el acuerdo del Fondo Monetario Internacional fue consecuencia de ustedes. El préstamo de 44.000 millones de dólares, ¿quién lo hizo? Macri. ¿Macri para qué? Para la bicicleta financiera, para su campaña. Hoy, ¿por qué lo tienen que pagar los trabajadores? Los jubilados, los niños, un 60% de pobreza de los niños. O sea, lamentablemente este gobierno avaló con esa firma, ese acuerdo, ese préstamo fraudulento. Le voy a explicar y que hoy lamentablemente lo va a pagar el pueblo trabajador. Por eso hay tanta decepción. Vamos a lo del crédito, porque insisten con esto. No me lleva la historia, me encanta. Rápido, porque tenés miedo a la clase obrera. Porque es otro punto de consenso que tienen con el peronismo, insistir con el crédito. El crédito del FMI, 44.000 millones de dólares. Si vos agarrás las cuentas, yo lo invito al diputado que vaya, es público, son cuentas públicas de este gobierno, no nuestras. Desde el momento en que entra el crédito en el año 2018, hasta el momento que nosotros terminamos el gobierno, la deuda pública argentina, la deuda bruta, no solamente no subió, sino que bajó. Quiere decir que usaste la deuda para pagar deuda. Nosotros usamos la deuda que tomamos con el FMI al 4% para pagar deuda que estaba al 7%. Pará que voy con Vilca, no quiero el tecnicismo del fondo, me aburro. Voy con Vilca. El gobierno, la GN está en manos, la Autoridad General de la Nación está en manos de la oposición. Y está diciendo todo lo contrario de lo que dice usted, diputado. ¿Qué cosa? ¿Cómo es? La AGN está en manos de la oposición. Entren a la página es la página oficial de información del gobierno o la del Banco Central. La AGN dice eso. Deuda, lo que pasa, Iglesia, que te querés lavar las manos de las responsabilidades políticas que ustedes tienen. Pero en 2017 está Pichetto ahí. Otra vez. No, lo que pasa es que te querés lavar las manos de las responsabilidades políticas que tienen de una deuda que hoy la van a cargar del pueblo trabajador. Eso es lo que pasa. Es información pública, la da el Banco Central y la da el gobierno. Fíjense, en el momento de entrar el crédito del FMI y cuando terminó nuestro gobierno. No solo no subió, sino que bajó en 3.000 millones de dólares. Bien, no hay discusión. Las ideas que son las del diputado, la de su sector, y que son muchas que ha llevado el kirchnerismo a la práctica, porque la verdad es que hemos tenido mucho más de estas ideas aplicadas por el kirchnerismo durante todo este tiempo que ninguna otra. Bueno, hay uno que era maoísta, ¿o no? Se han aplicado en algunos países. Y yo le preguntaría nada más, que la gente piensa, los países en los que se han aplicado y los otros. ¿Dónde le gustaría vivir a la gente? ¿En Corea del Norte, que donde se aplica esto, o en Corea del Sur? Digo, ¿en Cuba o no sé? O en yo no... Digo, entonces, ¿dónde se han aplicado estas ideas que son han fracasado? Y adjudicarle el fracaso de esto al acuerdo con el FMI es absurdo, porque lo que ha habido durante todo el régimen kirchnerista, en la mejor oportunidad histórica que ha tenido la Argentina en 200 años de historia, es esto: estatismo, dirigismo, patria subsidiada, subsidios de acá, subsidios de allá.
tasas altísimas, impuestos altísimos a todos los sectores productivos. ¿Cómo termina la historia? Aún en circunstancias donde otra vez la soja vale 500. Y termina como termina, sin dólares, sin poder, importando más de lo que se exporta, con la gente no pudiendo pagar. Si vos tenías un país que era el 8º país más rico del mundo, y hoy tienes uno que es el 60 y pico en la tabla, y bueno, está lógico, que es evidente que la gente se va a 120 el ingreso per cápita está Argentina, ¿no? Entonces, a la salida es otra. La salida es volver a darle impulso a la Argentina que funcionó, a la Argentina que era un país productivo, con empresas que creaban trabajo, con empresas que ganaban plata, no haciendo negocios con el Estado, porque ahí tienen razón. Gran parte del empresariado argentino se ha enriquecido no haciendo progresar al país y a sus empresas, sino sacando la plata, comprando casa en Punta del Este y haciendo negocio con el Estado. Eso hay que acabarlo. Tiene que haber competencia, tiene que haber empleo genuino y tiene que haber un capitalismo de verdad que compita haciendo buenos productos a buenos precios. Un ejemplo concreto. No vi a ningún estadounidense ir cruzando a nado el Golfo de México para ir a atenderse a Cuba. No conozco ninguno. Ninguno. Si hay alguno o alguna balsa que se haya tomado de Miami. Esteban, China. ¿Querés otro ejemplo? China. China era un país. Vos decime, ¿es tan racional o irracional, digamos, que Argentina produzca 10 veces la cantidad de alimentos y hoy los chicos se estén muriendo en el Chaco, en Formosa, muriéndonos de hambre? ¿Pero por qué? Porque existe la concentración en pocas manos que prefieren vender en dólares, llenarse los bolsillos y los chicos se mueran de hambre. Es irracional eso, ¿no te parece el capitalismo? Producimos materias primas, no alimentos, no es lo mismo. Está bien, pero lo podemos producir, sí. Después una pregunta al diputado Vilca. Pará, Iglesia, la Argentina produce alimentos, la Argentina produce alimentos para alimentar a 4 o 6 veces su población. El sector agropecuario paga impuestos de 2/3 de la renta, son impuestos que se lleva el Estado para bancar a la patria subsidiada. Y la culpa del hambre, ¿quién la tiene? ¿El sector agropecuario o un Estado ineficiente que gasta demasiado y que gasta mal? Mira, lo que tiene la culpa son los que no gobiernan y la gente del campo. Primero, nosotros hace ya 4 elecciones que estamos arriba del 40%. Así que eso, entiendo el malestar y es perfectamente comprensible la desilusión de la gente y es perfectamente comprensible. De ahí a que no haya votantes o que la gente piense que son todos lo mismo, me parece que el 41% y la estabilidad nuestra arriba del 40% dice algo. Y me permito presentarme al diputado porque, acá está el defensor de la casta, de los CEOs, del pueblo, este discurso. Yo me crié en Avellaneda. En el barrio Pavón, Avellaneda, no del lado de Mitre, que era la clase media, del lado de Pavón, que era la clase obrera. Toda mi familia llegó con una mano atrás y otra adelante. Empezaron de mucamos, terminaron de capataces de cegua. La siguiente generación, laburando y estudiando en el Normal de Avellaneda, primaria y secundaria, Jardín de Infantes en el Sol Argentino, un club de barrio. Laburamos mucho, yo 38 años en el privado. Y tenemos una visión del país que es un país que fue y que tiene que volver a ser. Un país basado en el esfuerzo, en el mérito, en la educación y en el trabajo.